Estamos en vivo desde la ciudad de Corrientes y ahora venimos en un espacio que es importantísimo, fundamental. Ahí ya tenés el número de nuestro mensajero por si querés hacer alguna consulta, porque venimos en este momento legal. Porque más de una vez nos ha sucedido de estar en situaciones complicadas tal vez, o fuera de nuestro ámbito, alguna situación legal que no sabemos cómo manejarnos. Y hoy voy a hacer hincapié, ¿saben en qué tema? En este tema familiar. Yo lo he vivido, esto de transitar un divorcio, una separación y todo lo que conlleva esta temática, todo lo que conlleva si tenemos hijos, qué pasa con los bienes, qué pasa con el cuidado de estos hijos, cuántas dudas debemos atravesar a veces las personas cuando vivimos este tipo de situaciones. Pero ¿por qué te dije que tengas en cuenta el mensajero? Porque estoy con los profesionales que nos van a despejar y nos van a dar un camino a seguir, una guía ante estas dudas que nos surgen en estas situaciones. Y les voy a dar la bienvenida. Ellos son abogados, obviamente, del espacio legal NEA. Y los tengo aquí conmigo a los doctores José María González y Carlos Maciel, a quienes les voy a dar la bienvenida y gracias por estar acá, por hacerse un tiempito para nosotros y hablar de este tema que tanto nos interesa, sobre todo a las mujeres. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, gracias por venir, nuevamente lo repito, y quiero abordar ya de lleno este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y creo que en estos tiempos y después de la pandemia ha sucedido que se han dado en un alto número el tema de los divorcios o las separaciones? ¿Qué nos pasa? En ese momento no sabemos a veces cómo abordarlo, qué hacer. Uno se va de la casa, ¿qué hacemos con los niños? O si se quedan ambos, porque tampoco a veces hay posibilidades de que uno se pueda retirar de la casa. ¿Cómo nos manejamos? No sabemos a veces también a quién o cómo acudir. Efectivamente con la pandemia se recrudeció, incluso se visibilizó y hasta en algunos casos saltaron casos de violencia doméstica y demás que antes aparecían como tapados o escondidos. En los últimos 6, 7 años hemos atravesado muchos cambios, por eso lo que hay que trabajar con la gente es los cambios que se generaron con el nuevo Código Civil y Comercial. Bien. El nuevo Código Civil y Comercial nos ha sacado un paradigma muy conservador, muy antiguo, nos ha dejado otro, que es en el que tenemos que movernos, donde, por ejemplo, algunas pautas básicas. El divorcio ya no tiene, como antes, la posibilidad de atribuirse la culpa a alguien. Ya no discutimos en tribunales quién tuvo, nos divorciamos por tu culpa, por la mía. Lo que en su momento se publicó como el famoso divorcio express es un divorcio por presentación conjunta o separada a cada uno de los profesionales, donde simplemente hay una petición al juzgado que la va a otorgar más allá de la conformidad o no. Ahí ya tenemos un problema menos, existe, ¿no? Esa figura legal, exacto, digamos, exacto. ¿No? Ahí ya tenemos un problema menos, pues no vamos a tener que discutir a ver a quién tiene la culpa, que es un tema que la gente sigue. Por ejemplo, la gente te dice, él abandonó el hogar. El abandono del hogar, que no era tampoco irse de la casa, sino que era una actitud maliciosa, dolosa, ya no existe más, o sea, ya a nadie se lo penaliza por eso. Hoy hay que pedir el divorcio, se pide el divorcio. Bien. A partir de ahí se disparan 4 o 5 temas muy conflictivos. A ver. El tema de alimentos, quién debe y tiene el deber de alimentar. El tema de los alimentos, nosotros estamos acostumbrados a verlo en el marco del divorcio, pero puede ser más amplio. Las obligaciones alimentarias van más allá de los cónyuges o de los convivientes y de padres e hijos. Hay obligaciones alimentarias que exceden a todo esto. Te digo, como un extremo, hasta al hijo del conviviente podría tener que existir algún tipo de obligación alimentaria si se dieran algunas circunstancias. Bien. Un concepto nuevo que se dio, el de la compensación económica. Si como consecuencia de ese divorcio alguno de los miembros del entonces matrimonio, no importa que sea el hombre o que sea la mujer, lo mismo los alimentos pueden ser de uno a otro, sin importar que sea generalmente sobre la mujer, pero no necesariamente es así. La compensación económica es una figura nueva, en donde aquella parte del matrimonio que quedó de alguna manera perjudicada, minimizada, con mayores problemas económicos después del divorcio, puede pedir a la otra algún tipo de compensación. Por ejemplo, ahí quiero aplicar, hacer un stop y poner un ejemplo, ¿no? Porque sucede de repente, inclusive tengo casos
cercanos, ¿no? Un matrimonio donde la mujer obviamente deja su carrera, deja de trabajar, a veces hasta deja de estudiar porque tiene que cuidar a los hijitos, ¿no? Comienza a crecer la familia y no da la situación como para tener una niñera o algo, entonces la mujer, bueno, se corre de esa vida profesional o laboral. En ese caso, supongamos que pasan 5 años de casado, 10 años de casado, se divorcian. Ahí la mujer puede pedir... puede pedir una compensación económica que es distinta de la obligación alimentaria. Es decir, va más allá de los alimentos, es una suma que le permita, de alguna manera, recuperar su capacidad de poder producir sus propios ingresos, a lo mejor volver a estudiar, poner un negocio, hacer algún tipo de negocio que le permita generar un ingreso para ya no depender del otro. Y esto no se da solamente por estas razones que vos decías, ¿no es cierto?, de la situación económica, también se da mucho en los casos de éxito. Cuando uno de los miembros de la pareja es muy exitoso, generalmente hay del otro lado alguien que es el soporte de ese éxito y que tiene que abandonar muchas de sus cosas. También ¿no? mucho cuando vemos en los casos televisivos, la farándula, ¿no? Por ejemplo, acá el doctor Maciel maneja muchos casos de la farándula local. Carlos, es así, ¿no? Un jugador de fútbol, y sin irnos a las grandes estrellas, pero pasa también un jugador tal vez del Boca Unidos, por ejemplo, o los jugadores de básquet. Profesionales exitosos. Profesionales exitosos que tienen que ir de ciudad a ciudad, de país a país, y que tal vez la familia va detrás, digamos, ¿no? Claro, bueno, ahí marcaste algo importante también. El Código Civil y Comercial, como bien decía José María, vino a reformar varias situaciones y a regular situaciones que ya existían, como la unión convivencial, por ejemplo, y los efectos y los derechos que trae aparejado a esta situación. Pero también vos mencionaste algo de la internacionalidad de este tipo de situaciones. Sí. Hoy en día en Argentina la celebración del matrimonio marca un punto de contacto, digamos, para que se apliquen determinadas leyes. A ver, quiero decir, por ejemplo, 2 personas del mismo sexo hoy en día pueden casarse en Argentina, eso también es una cuestión novedosa, pongámosle. Pero ¿qué pasa si se mudan su domicilio a otro país, digamos? ¿Qué efectos produce el casamiento, el matrimonio que se realizó en Argentina? Y sobre todo y generalmente las cuestiones patrimoniales, los efectos patrimoniales que acarrea ese divorcio o la disolución de ese vínculo. Sí, son cuestiones. Ahí tocaste un tema puntual, que el tema de la unión convivencial. Él lo mencionó como al pasar, para que la gente entienda también. el antiguo concubinato, digamos, ¿no? Lo que antes se llamaba casi despectivamente concubinato. ¿No es cierto? Que ya no se llama así, ahora se llama unión convivencial. Ahí aplica el tema de la compensación económica. Y ahí, por ejemplo, ¿se debe hacer en el registro civil igualmente como un registro de esa convivencia? Sí. Sí, es lo recomendable, porque de lo contrario uno va a tener que acreditar primero que hubo una convivencia y luego recién poder pedir esa compensación económica, por ejemplo, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, dudas y consultas para la gente, porque viste que uno de repente no sabe cómo manejarse, o te pasa el tiempo y de repente nos llevamos las sorpresas legales. Sucede eso también, ¿no? Otra consulta que teníamos en cuanto a los hijos, a los niños. El tiempo, por ejemplo, bueno, este matrimonio que se separa, el cuidado de los niños, las visitas, la cuota alimentaria, todo eso, ¿cómo se regula? Bueno, ahí nos vamos a tener que acostumbrar a cambiar los nombres, ¿sí? Antes hablábamos de régimen de visita, hablábamos de tenencia, hablábamos de patria potestad. Actualmente todo eso fue reemplazado por otras denominaciones, pero en general de lo que se trata es que ambos padres son responsables, están a cargo de los hijos, se plantea lo que se llama un régimen de parentalidad, es decir, de qué manera van a vincularse, quién va a vivir con quién. Las reglas son mucho más flexibles, se potencia, es decir, cada vez más se escucha al niño, a la niña o al adolescente respecto de estas cuestiones. ¿A partir de qué edad se los escucha a los chicos? Mientras entren en la categoría de niño, niña o adolescente, siempre se los va a escuchar, y obviamente que tengan la posibilidad de expresarse y de que esa expresión sea libre. Claro, acá viene también un tema que ya nos emparenta con la parte de los otros profesionales, como los psicólogos, digamos, que muchas veces son convocados para ver si ese niño realmente está diciendo lo que siente. Generalmente se nota cuando evidencian la manipulación de alguno de los papás, ¿no? Sí, seguro.
Bueno, pero lo veo hoy como que con este cambio, ¿no? Es como que fuera un trámite, poder decirlo de esta manera, como más sencillo, ¿no? Antes era como más engorroso, como más difícil de atravesar un divorcio, era como, no sé, generaba un estrés en sí en la persona. Sí, claro. Bueno, de hecho, justamente antes había que probar una causal Claro. para que a partir de la prueba de esa causal se ponga en andamiaje, digamos, en funcionamiento la disolución del vínculo. Hoy en día, una parte unilateralmente, o sea, puede pedir el divorcio, esta es un trámite judicial, obviamente, pero que no dura mucho tiempo. Por ahí los efectos, sí, o las cuestiones patrimoniales, pero ya la persona, al poco tiempo, digamos, con una sentencia del juez, adquiere su capacidad nupcial otra vez, o sea, puede volver a casarse. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, es mucho más sencillo, más rápido, sobre todo. Sí. Es una- Sí, sí, no es tan traumático, Es ¿no? menos traumático Tan porque justamente... Y tan costoso, ¿no? Claro, por supuesto, mucho menos costoso porque ya no es relevante esto de tener que demostrar la culpa. ¿Viste esto de contratar al detective privado que lo seguía él o la seguía ella? Bueno, todas esas cuestiones ya no existen y aparte más. que pasaba antes del detective privado, pero que tenía que estar como con un escribano. Con un Ahí el escribano detective elaborando era como actas, molestando a los amigos para que a los testifiquen. testigos. Antes teníamos limitaciones porque el testimonio de los parientes no estaba permitido. Bueno, también hubo modificaciones procesales muy importantes en Corrientes, un nuevo código de familia, niñez y adolescencia que regula los procesos, es decir, cómo se hacen Claro. estos procesos, que es muy interesante de analizar y que también trajo mucha claridad a esto. Un tema central también lo mencionó Carlos recién, la cuestión patrimonial, ¿eh? La sociedad conyugal, Sí. la disolución de la sociedad conyugal, que comúnmente llamamos la división de bienes, ¿eh? Sí. Y la posibilidad, con el código nuevo, de, previo a casarse, a mí nunca me pasó, todavía en el estudio nunca nos pasó, pero de que vengan y puedan hacer pactos prenupciales respecto de los bienes, cómo se van a distribuir. Como separar cada Cómo uno, separar cada uno su patrimonio, digamos, y hacer como el famoso contrato prenupcial. contrato prenupcial, así como hacen las estrellas de Hollywood, bueno, lo podemos hacer Bien, nosotros eso también. se puede implementar entonces aquí también. Está previsto en la ley, yo honestamente no O sea, conozco. yo me vengo con mi lámpara, con mi placar, y esto es mío, Claro. y lo tuyo es... Y lo tuyo es tuyo y lo más importante es lo que vos ganes y compres va a ser común o va a ser tuyo, lo que yo gane y compre va a ser común o va a ser mío, eso se puede pactar, pero la verdad que por lo menos yo no conozco estadística de que por lo menos en nuestro contexto, en nuestra realidad, No ha esto sea sucedido. común, digamos, Claro, ¿no? es que es como un poco... hubo un caso ahora, bueno, esto es un caso de Hollywood, ¿no? Entre Jennifer López y Ben Affleck, que se volvieron a encontrar y se volvieron a casar, y ella puso una cláusula muy particular, esto te lo digo a manera, a manera un poco cómica, pero ella puso una cláusula muy particular que exigía en un punto tener tantas relaciones sexuales en la semana con él. O sea, ese tipo de exigencias, ¿hoy acá también se pueden dar? No, ese tipo de cláusulas serían nulas en nuestra legislación. No conozco en profundidad la americana, creo que probablemente también, lo que pasa es que pueden tener un efecto publicitario Claro. interesante para Seguramente, algunos, digamos, ¿no? seguramente con otras intenciones lo hicieron. Pero bueno, es también importante saber esto, cómo al cambiarse, al cambiarse las reglas también tiene otra mirada y es información que debemos tener. Ahora, la mujer, con este cambio del Código Procesal, la mujer sale ganando, sale perdiendo, porque creo que también en esta lucha de la igualdad, la mujer en algunos puntos quedó como, en esa igualdad quedó como a pérdida, ¿o no? Carlos. No, en realidad la ley está hecha, digamos, para todos por igual. Sí. Por supuesto que van a haber casos, va a depender del caso en concreto, digamos, Claro. pero a mi entender, en este caso y en este tema particular, digamos, esta materia del derecho, la mujer no sale ni ganando ni perdiendo. De hecho, se ampliaron los derechos y tanto las mujeres, las personas de la orientación sexual que quieran, digamos, y bueno, y muchos otros institutos que se fueron regulando ganaron en el sentido de que ganaron y ampliaron sus derechos. Bien. Bueno, eso también es importante
importante saberlo porque a veces en esta lucha de igualdad, no sé, por ahí hay pasos lo que pasa es que esa igualdad por ahí se instala sobre situaciones ya consumadas, que entiendo que a eso te podés referir con que salieron perdiendo en alguna medida las mujeres, es decir, ya tenían una Sí, sobrecarga, por ejemplo, una escuchaba sobrecarga justamente- importante, y ahora al igualarlo laboralmente, económicamente y demás, no cambió la cultura, con lo cual siguen cargando con las mismas exigencias que se presumen por el Exacto. solo hecho de Sí, ser sí, mujer, más las que impone la sociedad actual, ¿no? Entonces, de hecho sí, creo que podrían darse casos de esta especie de sobrecarga, ¿no? ¿Sí? Bueno, perfecto. Conceptos bien claros. ¿La gente dónde los puede encontrar o consultar si tuvieran alguna duda o algún caso en específico? www.legalnea.com es nuestra página, en Facebook, en Instagram también como Legalnea, y 3794-222-800 para pedir un turno, para encontrarnos. Estamos en Moreno y Entre Ríos, primer piso, Moreno 490. Perfecto, ahí tienen el buffet de abogados, que es un buffet multidisciplinario, digamos, donde abarcan diferentes áreas de lo legal, ¿verdad? Exacto, y también en Chaco, en Resistencia, Corrientes 1034 en Resistencia, y bueno, tenemos la suerte de tener corresponsales y una red de abogados en las 4 provincias del NEA, porque viste que la realidad ya no es tan local, la realidad es regional. Totalmente. Para cualquier tema tenés un socio, una expareja, un pariente, un coheredero en Chaco, en Misiones, y también, porque no en Paraguay, también estamos trabajando allí. Perfecto. Y a veces uno pensaba, ¿no?, que decir abogado era como decir contador, por ejemplo, que pareciera más como un enemigo, pero yo creo que hay que comenzar a amigarse con estas ramas porque lo peor que nos puede pasar es la ignorancia y el desconocimiento, o tener un mal profesional al lado. Sí, sobre todo en temas novedosos. Yo siempre le digo a mis alumnos, nadie consulta para ir a casarse, volviendo al tema. Claro. Todos vienen a la consulta al momento del divorcio, ¿verdad? Sí. Bueno, han existido tantos cambios que no está de más la consulta previa, muchas veces más barata la consulta previa que la solución del problema. Y respecto de las exigencias también, yo creo que hoy por hoy hay que exigirle al abogado una permanente actualización, responsabilidad, estar al tanto del caso, responder a la gente. Claro. Creo que cambió, podríamos hablar toda una tarde sobre eso, pero cambió el rol del abogado. El abogado ya no es el profesional encerrado en una oficina, Claro. entre 4 paredes, que cuando se le ocurre le da información a su cliente, sino que hoy tiene que ser una persona mucho más versátil, ¿no? Claro, interactuar de una forma más dinámica, ¿no?, con la gente, porque necesitamos eso, la información hoy para tomar una decisión o para vivir en forma óptima en la vida. Lo crucial es justamente eso, ¿no? Saber qué hacer y tener la información que necesitamos en el momento. Muchas gracias por la visita. No, ustedes muy por el amables. espacio. Un placer estar acá. Muy Muchas amables gracias. y esclarecieron bastante de las dudas que teníamos. Nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar comunicadas con el Gaita porque nos va a explicar desde Buenos Aires qué es esto de vivir la experiencia Disney. Ya volvemos.